Todo el mundo nos habla de las energías renovables, pero ¿sabemos verdaderamente si son renovables y si además son buenas para el medio ambiente? ¿Son las energías renovables una estafa y los medios de comunicación nos engañan ocultándonos otros objetivos? ¿O quizá nos bombardean los medios de comunicación continuamente con mensajes positivos para que cuando estén 100% implementadas no podamos decir que no a ellas? ¿Qué son las energías renovables y son verdaderamente buenas? Si te has hecho antes estas preguntas y no sabes las respuestas, no dejes este vídeo porque en los próximos minutos voy a darte las respuestas y te desvelaré todo aquello que necesitas saber sobre las energías renovables. Empezamos, expertos. Hace millones de años se formaron los combustibles fósiles, tal como el petróleo, el carbón y el gas natural. Hoy en día estamos gastando un ritmo de 35 billones con B de barriles de petróleo al año toda la humanidad. Y las estadísticas dicen que el 40% de los yacimientos ya han sido explotados. Nuestra dependencia de los combustibles fósiles es muy alta y sustituirla por nuevas energías de origen renovable no será tarea fácil, pero no tenemos otra opción, porque también se estima que en 50 años las reservas se habrán agotado. Y es que actualmente solo consumimos de energías renovables el 13% de toda la energía que la humanidad consume en un año. Es decir, que el 87% de energía restante no procede de energías renovables. Y este cambio que está al llegar será importante. Y es que el cambio tiene que llegar, no hay otra opción. Tendremos que movernos desde las energías de origen fósil a las renovables porque no habrá otro camino. Y esto implicará que los gobiernos y las sociedades tendrán que adaptarse a este nuevo marco. Pero la pregunta es, ¿son las energías renovables verdaderamente lo que nos dicen? ¿O hay gato encerrado detrás de ello? Y para ello necesitamos comprender qué es el sistema energético actual. Básicamente nosotros obtenemos energía de dos formas diferentes. Una es la electricidad. Todos los electrodomésticos que tenemos en casa consumen electricidad y esta electricidad se distribuye a través de la red eléctrica. Por otra parte tenemos los combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo, gasolina, gas natural, etcétera, etcétera. Y estos los utilizamos sobre todo para el transporte. Y la pregunta ahora es, ¿por qué en algunos casos utilizamos la electricidad y en otros utilizamos los combustibles fósiles? La respuesta es muy sencilla. La electricidad es más cómoda cuando necesitamos potencias bajas. En cambio, los combustibles fósiles son más útiles porque su densidad de energía es mayor. Densidad de energía, ¿qué me estás contando, experto? Tranquilo, que si avanzas en el vídeo entenderás perfectamente también este concepto. Pero llegados a este punto sabemos que los combustibles de origen fósil son más aptos para el transporte y la electricidad son más aptos para los electrodomésticos. Ahora bien, ¿por qué no utilizamos toda la energía con las renovables? Sería ideal. Por ejemplo, el Sol irradia en la Tierra 10.000 veces más la energía que necesita toda la humanidad en un año. Es una gran cantidad de energía. ¿Por qué no la utilizamos? Ahora lo entenderás. No voy a explicar cada una de las energías renovables para tampoco aburrir al público, pero principalmente tenemos estas energías renovables: la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la procedente de las mareas. Y es que el Sol es responsable de la gran mayoría de energías renovables, incluso de los combustibles fósiles, ya que hace millones de años las plantas cogieron esta energía del Sol y la transformaron en materia, que con el proceso de muchos años se convirtieron en combustibles fósiles. Y entonces, experto, ¿por qué no utilizamos el Sol como fuente de energía principal? Tenemos las placas solares que convierten directamente la energía del Sol en energía eléctrica y tenemos también los paneles solares que convierten la energía del Sol en calor, que normalmente se utiliza para calentar el agua sanitaria en casa. Y llegados a este punto, tengo que decir que vamos al grano. Vamos a desgranar en qué consisten las renovables, qué puntos tienen a favor, qué puntos tienen en contra y sobre todo, si son una estafa. Hemos dicho que del Sol recibimos una gran cantidad de energía. ¿Por qué no la utilizamos? Primero de todo existe la eficiencia.
Es decir, solo podemos aprovechar aproximadamente un 20% de la energía que recibimos del Sol, con lo cual el 80% se pierde. Es verdad que la tecnología en los últimos años ha avanzado muchísimo, pero aún estamos a un valor un poco bajo para que podamos aprovechar toda la energía del Sol, aunque yo tengo la esperanza que en los próximos años los avances tecnológicos harán que este valor aumente y mucho. Además de la eficiencia, tenemos el inconveniente que muchas veces no disponemos de esta fuente de energía cuando queremos. Y no solo eso, además también es muy posible que la generación de esta energía esté muy alejada de los puntos de recepción o de consumo, es decir, de las grandes ciudades consumidoras de energía. Tendría mucho sentido poner placas solares en un gran desierto donde la radiación solar es muy alta, pero claro, los desiertos acostumbran a estar muy lejos de las grandes ciudades, con lo cual tenemos el problema de transportar la energía. Lo mismo pasa con la generación de la eólica o con la geotermia. Normalmente están muy alejadas de las grandes ciudades. Podríamos hacer grandes líneas de transporte de electricidad desde estos puntos hasta las grandes ciudades. El problema es que estas líneas de transporte, por desgracia, tienen pérdidas y estamos lanzando una energía que no consumimos. Además, estas líneas de transporte son muy costosas, tanto de construir como de mantener, y el dinero es un factor importante en el bolsillo de la energía. Y hablando de dinero, debo decir que la generación de energías renovables es completamente gratuita. No tenemos que pagar por el combustible para generar esta energía. Esto es un gran punto a favor. Sin embargo, en contra tenemos que los costes de hacer las instalaciones de energías renovables son bastante costosos. Aunque añado que en los últimos años, especialmente en los paneles solares, su coste se ha reducido muchísimo y ha experimentado la industria un crecimiento muy grande. La parte positiva es que una vez ya tenemos amortizada la instalación, toda la energía que generemos será completamente gratuita, ya que los costes de mantenimiento en el caso de la solar fotovoltaica es muy bajo. Y además, otro punto importante referente al dinero es que se puede encontrar en muchos puntos del planeta, es decir, los países y las sociedades no tienen por qué importar dicha energía de otros sitios del planeta, con lo cual genera un punto muy interesante y es la independencia energética. ¿En qué consiste? Básicamente en que cada consumidor, sea un país o sea una sociedad, puede generar su propia energía, tiene a su disposición dicha energía. Esto para los gobiernos puede ser muy interesante porque no dependen de otros gobiernos para tener acceso a dicha energía. Pero por otra parte puede ser no muy interesante porque el ciudadano de a pie se puede generar su propia energía desconectando de la red o de grandes compañías eléctricas. Y llegados a este punto tenemos que hablar de otro aspecto muy importante, la contaminación. Nos han hecho creer que las energías renovables no contaminan, y eso es verdad, depende de cómo se mire. Desde expertos en energía estamos de acuerdo que las energías renovables, su generación, no contaminan. Y es que cada kilovatio que generamos no generan un impacto medioambiental desde un punto de vista de emisiones de carbono, pero sí que es verdad que pueden tener otro tipo de impacto o de contaminación, como puede ser contaminación acústica o impacto medioambiental en la fauna y la vegetación de la zona. Sin embargo, estos impactos son mucho menores que no los impactos que puedan generar las centrales nucleares o de combustibles fósiles, ya que no solo hacen un impacto en el ambiente, sino que también emiten contaminación. Y cuidado, las energías renovables también emiten contaminación, pero no en su generación, sino en su creación. Imaginaros los parques eólicos, por ejemplo. Transportar las palas necesita mucha energía y se emite mucho dióxido de carbono. Remover el terreno y aplanarlo para poner los grandes molinos también genera un impacto medioambiental y se generan muchas emisiones. La fabricación de placas solares además también son costosas y requiere de mucha energía, con lo cual esta energía normalmente procede de combustibles fósiles
y esto tiene también un conjunto de emisiones en forma de dióxido de carbono. Sin embargo, si hacemos una suma de todo lo que se emite en la creación y en la generación, comparando las renovables con las de combustible fósil, sin duda las energías renovables son mucho menos contaminantes. Por otra parte, las energías renovables, como por ejemplo la solar fotovoltaica, se puede poner en el mismo sitio donde se va a consumir la energía, con lo cual nos ahorramos el transporte de la misma. Y en este caso, los costes de mantenimiento, como hemos dicho, son muy bajos y su durabilidad es muy alta. Hasta ahora sabemos que pueden durar más de 25 años sin prácticamente variar su rendimiento. Y llegados a este punto os preguntaréis, ¿por qué no sustituimos los combustibles fósiles por energías renovables? La respuesta es sencilla: la energía cuesta mucho almacenarla. Cuando generamos electricidad con energías renovables no somos capaces de almacenarla y tenemos que consumirla en el mismo momento. Esto implica que o tenemos grandes líneas de transporte de energía o bien tenemos que poner las energías renovables, como hemos dicho, en el sitio donde se consumen. Y además tenemos el añadido que no siempre tenemos disponibilidad de estas energías. El viento y el sol no siempre están ahí. Para ciertos usos es difícil de aprovechar. Sobre todo en transporte. Sí que es verdad que tenemos baterías de litio y la tecnología, aunque la conocemos desde hace mucho tiempo, poco a poco va mejorando. Sin embargo, está lejos de lo que hemos llamado densidad de energía. Y es que la densidad de energía que tienen los combustibles fósiles puede ser 20 veces mayor que las baterías con tecnología actual. Para que os hagáis una idea, de 1 kilogramo de gasolina podemos sacar 20 veces más que de 1 kilogramo de una batería eléctrica. Y eso se traduciría en que si tenemos un coche que tiene 100 kilogramos de gasolina y queremos sustituir esta gasolina por origen eléctrico, tendríamos que instalar una batería eléctrica de 2000 kilogramos. Con lo cual, mover estos 2000 kilogramos también implica un coste energético mayor. Y aquí radica el principal motivo por el cual las energías renovables aún no se han implantado completamente. Sin embargo, la tecnología está mejorando mucho y los costes se están reduciendo muchísimo también. Y es solo cuestión de tiempo que los combustibles fósiles acaben desapareciendo. Ya sea porque las energías renovables son mucho más económicas, son menos contaminantes, o bien porque se agotan en nuestras reservas. Y como conclusión podemos decir que las energías renovables no son ninguna estafa. Han venido para quedarse y sus virtudes superan con creces a sus inconvenientes. Y además veremos cómo en los próximos años, con la mejora de la tecnología, los inconvenientes se verán reducidos. Y es que desde Experto de Energía decimos que hay que ser crítico, pero eso no significa que haya que ser pesimista. Y las energías renovables, sin duda, son el futuro. Y esperemos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale un buen pulgar arriba y no olvides suscribirte al canal, porque los próximos vídeos os aseguramos que son muy interesantes. Os vemos en la siguiente edición, expertos.